miles de tiempo, ojos y cuerpo de sal. Implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical, de estilo tan antinatural. Dulce corazón de terror fue culpable de mi ilusión. Has amado por mi atención, me he rendido bajo tus hechizos. Lleva en su rostro el velo de... Muy buenas noches, amigos. ¿Cómo les va? Para mí es un gusto inmenso volver a compartir una noche más con ustedes. Les recuerdo, soy la psicóloga Carmen Córdoba, conductora del programa Clic Psicológico, que se transmite en vivo todos los días martes a las 7 de la noche. También recuerden que el número al que pueden contactarse conmigo para alguna asesoría o alguna consulta solamente por WhatsApp es al 098-792-1353 o asimismo seguirme en las redes sociales, en Facebook o Instagram. También tengo que informarles que este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones, BL Medios, Cataluña Zona Radio, la red de medios comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Organización Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano desde Italia y Radio Star. Y pues a mí siempre me gusta tratar o hablar, tocar temas interesantes, ¿verdad? Porque como psicóloga me gusta mucho hablar al día, vivir, respirar, sobre todo lo que tiene que ver con las personas, con su aprendizaje y en este caso, pues, como es mi meta de todo el año trabajar mucho en lo que es el aprendizaje de los niños, el aprendizaje de los jóvenes y cada día estar aprendiendo más, instruyéndome para detectar o analizar de la manera correcta qué o cuáles son las propuestas que nos sirven en la actualidad para lo que es el aprendizaje, ¿verdad? Y debido a esto, pues el día de hoy voy a tocar el tema de cuáles son o cómo son o de qué manera se trabaja en las metodologías innovadoras ya para la educación actual. Si bien es cierto, el proceso de enseñanza-aprendizaje en la actualidad ha cambiado, ha dado un giro de 360 grados, ¿verdad? El proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, ha sufrido muchos cambios significativos. eh, y para adaptarse a las nuevas demandas y oportunidades que plantea lo que es el mundo digital, en este caso, pues la tecnología, ¿verdad? Porque siempre está presente en nuestra vida diaria. Y la educación en este caso no es una excepción porque gracias a las tecnologías la educación se ha visto un poco más, se le ha añadido ese plus para tener esa comodidad o para tener esa mejor enseñanza o mejor aprendizaje en este caso, ¿verdad? Y de esta forma, la manera de enseñar cambió desde que surgieron las computadoras personales, las computadoras de escritorio, los dispositivos inteligentes y sobre todo el Internet. También cambió nuestra relación con el aprendizaje. Y de hecho, en la actualidad hay muchas instituciones educativas que todavía no se adaptan a este sistema, a este nuevo sistema de enseñanza, y para ellos es un paradigma al cual se les hace un poco complicado adherirse o aprender este tipo de técnicas de aprendizaje o de enseñanza. Y de esa forma es esencial que las instituciones dispongan de obviamente, una infraestructura tecnológica que asegure que los alumnos sean más competitivos en la industria, en lo laboral para su futuro. Tienen la habilidad de plantear y desarrollar las soluciones, que es lo que en la actualidad la sociedad necesita, ¿verdad? Pero, por ejemplo, los requisitos de un proceso de enseñanza, aprendizaje
efectivo, independientemente del nivel de tecnología del que se disponga, ya sea que tengan más conectividad o, o la velocidad en que sus puntos de conexión tecnológica son o más débiles o más fuertes, pues existen ciertos criterios que son comunes a todos los métodos de enseñanza-aprendizaje y que en realidad son efectivos. Estos criterios entran en las características de entorno de aprendizaje, en la interacción del docente y el alumno, ¿verdad? Y para esto, pues voy a más o menos a especificar cuáles son las características del aprendizaje. ¿Verdad? En la actualidad se trata de que el alumno debe tener o debe sentirse en un ambiente físico, psicológico y emocionalmente seguro. También se trata de fomentar la inclusión y las relaciones interpersonales positivas, independientemente de la edad de los educandos. Las expectativas relativas al alumno y el docente deben de ser claras. También se debe o se está promoviendo en la actualidad lo que es el aprendizaje interactivo, ¿verdad? Para esto, las características relacionadas con el docente o cómo el docente está trabajando en la actualidad es que él debe ser un facilitador del aprendizaje activo, ¿verdad? Del uso adecuado de la tecnología y fomentar el trabajo en equipo con sus alumnos. A su vez, ellos deben promover actividades y proyectos en los cuales los alumnos realmente puedan poner en práctica todos sus conocimientos, ya sean el conocimiento que adquieren en el aula física, en el aula virtual o el aprendizaje que adquieren en su casa. Asimismo, deben alimentar a los estudiantes y aceptar la responsabilidad sobre su propio proceso de aprendizaje. O sea, debemos o deben empoderar a los alumnos para que ellos mm, acepten de esta forma y hacerse responsable del tipo de aprendizaje que ellos están adquiriendo en cualquiera de estas tres áreas, ya sea en la casa, en el aula virtual o en el aula física. Asimismo, los docentes eh, poco a poco están aprendiendo a adaptarse a los talentos, intereses y al estilo de aprendizaje de cada estudiante gracias a la inclusión. También deben crear conexiones significativas entre el interés, el aprecio y el respeto a los estudiantes y cuáles son sus gustos sobre en relación al aprendizaje. De esta forma, también podemos notar que las características que se relacionan con los alumnos, ¿verdad? Es regreso a la aceptación. Aceptar la responsabilidad y la co-creación de su propio aprendizaje. ¿Qué dice con esto? O sea, de esta forma eh, empoderamos y enseñamos a los educandos, a los estudiantes, que ellos deben ser responsables de su propia educación independientemente de su propio aprendizaje, independientemente de las horas en las que ellos le dedican para su aprendizaje. Deben ser un poco más responsables y adicional a eso también deben aprender a enfocarse en cuáles son sus gustos y desarrollarlo de manera general. Pueden los jóvenes también conectar los conocimientos de la teoría que adquieren con proyectos y transportarlos a lo que es resolver problemas de la vida real. Los jóvenes también deben participar activamente, deben ser colaboradores y deben comprometerse con los proyectos y trabajos en equipo, porque de esta forma se le inculca al estudiante a proyectarse a su futuro, aprender a trabajar en equipo. Asimismo, los jóvenes deben ser capaces de tomar riesgos con una actitud de confianza en sí mismos, con actitud positiva, de confiar en sus compañeros y en su facilitador, que en este caso vendría a ser el docente o el tutor asignado. Asimismo, los jóvenes deben aprender de que el uso de la tecnología siempre debe de ser de forma ética y sobre todo responsable. Por eso yo siempre digo, cuando a mí me preguntan qué opino de la tecnología de los jóvenes, y yo les digo, pues
Para mí es lo máximo. ¿Por qué? Y sí estoy de acuerdo con que los jóvenes empiecen a adaptarse a las nuevas tecnologías, siempre y cuando ellos deben contar con un tutor, un cuidador, un docente, un padre, una madre de familia que esté velando por ellos y que sea el responsable de lo que ellos consumen en redes sociales, en el señor Google o por medio de la tecnología, ya hasta que poco a poco los jóvenes vayan adquiriendo su criterio propio y vayan definiendo sus gustos, ya para que de esa forma fomentar en ellos el aprendizaje interactivo e individual. Y de esa forma, pues, hacerlos responsables y que ellos asuman que todo lo que consumen en Internet con la tecnología no siempre es lo correcto, no siempre es lo mejor, no es la mejor manera de adquirir conocimiento o no todo lo que se aprende en las redes sociales siempre es bueno, porque hay cosas buenas y cosas malas. Lamentablemente estamos expuestos a eso con la tecnología, ¿verdad? Pero para eso ellos deben formarse con un criterio ético y responsable para que aprendan a consumir toda aquella información que sea importante o que tenga algún significado valioso para ellos en lo que es su desarrollo de aprendizaje. Asimismo, al considerar las características generales que ya se han ido aprendiendo en los últimos tiempos, podemos observar que este, de una u otra forma, algunas tendencias están afectando lo que son los programas académicos actuales, ya que sin duda determinar el rumbo de la educación del futuro en todos los niveles aún está un poco en duda. ¿Por qué? Porque recién estamos implementando o se está implementando en la educación ciertos criterios de aprendizaje en los que incluso hasta para los docentes todavía es un poco complicado adherirse o aprender a ellos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que venimos con un aprendizaje docente eh, que ya está obsoleto, para decirlo de forma un poquito más considerable. Entonces, de esta forma, tanto los gobiernos como las sociedades deben empujar hacia allá. Empezando por lo que es la educación y la concientización de los docentes para que de una u otra forma ellos vayan aprendiendo y adaptándose a estas nuevas metodologías de aprendizaje y a su vez ellos también sean metodologías amigables y que para ellos sean fáciles de trabajar en el día a día, independientemente de si es un aula virtual o un aula física. Como por ejemplo lo es el aprendizaje electrónico. Si bien es cierto, durante y después de la pandemia, el aprendizaje electrónico, también conocido como aprendizaje en línea, se convirtió en un componente esencial para la mayoría de las instituciones educativas. Muchas de las actividades que normalmente realizamos en el salón de clases se pueden compartir virtualmente debido a la creciente conectividad. Estas tareas de aprendizaje están siendo gradualmente reemplazadas para que los alumnos desarrollen proyectos significativos, ¿ya? Y después de aprender la teoría, después aprender la teoría en la casa. Por ejemplo, en nuestro sistema educativo actual ya se ve eso. Ya, el docente imparte la teoría para que los alumnos aprendan en casa, independientemente de los niveles educativos, y trabajan ellos, desarrollan proyectos en casa, perdón, en el aula. Y esto les ayuda mucho a ellos. ¿Por qué? Porque les enseña a hacer, les ayuda a pensar, a desarrollar ideas, a crear preguntas, a interactuar con sus compañeros y a su vez a hacer un trabajo grupal. La tendencia de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje indica que los alumnos decidirán su tiempo físico a proyectos colaborativos en las instituciones educativas para aplicar sus habilidades para resolver problemas de la vida real. Esto será particularmente importante para las instituciones educativas, ya que, ¿qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que van a hacer?
van a preparar a estos alumnos para un mercado laboral más competitivo a futuro, porque si bien es cierto, solamente enfocándome en los alumnos de inicial y básica, estamos hablando de primero, segundo y tercero de básico, ¿verdad? De esta forma, cambiando esta metodología de enseñanza, a los jóvenes les están enseñando o les estamos enseñando o les vamos a enseñar a que poco a poco que ellos van escalando en sus niveles de aprendizaje, ellos van a ir aprendiendo a ser más prácticos al momento de desarrollar una idea, van a ser mejores al momento de desarrollar un proyecto, ¿verdad? Y esto a ellos ya los está formando para el futuro. La otra de ellas es la colaboración y la co-construcción del aprendizaje. Cada día más las instituciones educativas descartan el proceso tradicional de enseñanza, aprendizaje, en el cual el docente daba las instrucciones a un grupo de alumnos y ellos eh, se sometían y respondían de manera pasiva. O sea, era el aprende o estudia y te lo grabas, aprende y te lo grabas, aprende. O sea, era un método de enseñanza más rígido. En la actualidad, se considera que los estudiantes deben ser elementos activos y co-creadores de su propio proceso de aprendizaje, su propio proceso académico. La función de los maestros debe evolucionar de dirigir a guiar y a facilitar el aprendizaje en los alumnos, independientemente del nivel educativo en el que ellos estén desarrollándose. Por esto se ha comprobado que el aprendizaje significativo se consolida mejor gracias a las experiencias que dan lugar a la colaboración, a la comunicación y al trabajo en equipo, como yo lo decía hace un momento. De esta forma también el aprendizaje ubicuo. ¿Qué significa esta palabra? Muy interesante, ¿verdad? Significa que el estudiante puede aprender en cualquier lugar y en cualquier momento, independientemente de la situación o del punto del planeta en el que se encuentre, siempre y cuando él tenga un dispositivo tecnológico o un dispositivo inteligente a la mano. Esta ubicuidad rompe muchas barreras típicas en la educación, ya que en antaño, pues a los jóvenes les tocaba o nos tocaba transportarnos muchas veces durante el largo tiempo, por ejemplo, una hora, hora y media, hasta llegar a la institución educativa para poder recibir eh, las clases que impartía el docente en ese momento. Entonces, gracias al aprendizaje ubicuo, ahora ya todo eso se rompió y podemos con eh, el simple hecho de tener una conexión a Internet y un dispositivo inteligente, aprender lo que sea en cualquier momento, a cualquier hora del día y de acuerdo a nuestros gustos o a nuestras aficiones. Y de esta forma ayuda a que las personas en regiones remotas puedan acceder a cursos impartidos por instituciones educativas a nivel mundial. Si bien es cierto, esto es uno de los grandes logros a nivel educativo que ha conseguido lo que es la tecnología, ya, la ubicuidad todavía tiene algunos limitantes, especialmente relativos al idioma, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es una de las razones por las cuales para nosotros como estudiantes o educandos es una prioridad aprender el segundo idioma, que es segundo idioma, que es el idioma universal, que es el inglés, como segunda lengua, ¿verdad? Que se lo considera un aprendizaje de forma fundamental para poder adquirir nuevos conocimientos o nuevos aprendizajes. Asimismo, el enfoque personalizado y adaptativo. Así como la mayoría de los profesionales le dan un servicio personalizado a su cliente o a su paciente, tomando en cuenta sus necesidades, expectativas, el contexto donde ellos viven o donde se desarrollan. Asimismo, la educación está comenzando a centrarse cada vez más en las necesidades del alumnado. En el antiguo modelo, todos los alumnos debían adaptarse a un mismo programa estricto, a un programa rígido.
que los evaluaba de acuerdo a los criterios inflexibles que ponía las entidades educativas, pues no. Además, independientemente de sus actividades particulares, todos debían realizar las mismas actividades, sea o no sea de gusto o de afición para ellos. En la actualidad, sabemos que esta es una de las principales causas para la falta de compromiso y para el abandono escolar, sobre todo en los años de octavo hasta tercero de bachillerato, que es que mientras más se les hacía pesada la educación, pues había la deserción escolar, los alumnos dejaban de estudiar y se dedicaban a cualquier otra cosa, incluyendo el trabajo infantil, porque ellos veían más importante o más interesante dedicarse a otro tipo de actividades. Si bien es cierto, actualmente se apuesta por una estrategia de enseñanza-aprendizaje que sea estrictamente basada en talentos, en los intereses y en los conocimientos previos de cada estudiante, como lo he dicho. O sea, la educación se está centrando más en los gustos y aficiones de cada estudiante y de esa forma, pues, reforzar sus conocimientos e ir adheriendo a este tipo de aprendizaje, independientemente la materia que sea, pues, ¿no? Que matemáticas, que lengua, que sociales, porque son criterios básicos que se debe aprender en lo que es cualquier tipo de nivel de educación. Asimismo, debemos tener en cuenta de que los docentes deben contar o deben adquirir nuevas habilidades. Los educadores del futuro, a lo que vamos, en primera instancia, tendrán que desenvolverse con más fluidez en ambientes tanto físicos como virtuales de enseñanza. Además, deberán dominar técnicas pedagógicas capaces de empoderar a los estudiantes, animarlos a tomar riesgos, a ser innovadores y que ellos aprendan a resolver problemas de la vida real por sí solos para poder formar alumnos más competitivos. Los docentes tendrán que familiarizarse con toda clase de tecnologías que permitan impartir una educación más personalizada. Por ejemplo, qué sé yo, análisis de datos, pensamiento de diseño, aprendizaje adaptativo e incluso programación. O sea, ya ese tipo de enseñanzas debe ser de conocimiento general para que los docentes tengan conocimientos o fundamentos básicos de este tipo de nuevos aprendizajes y a su vez darle las pautas o fundar o em, instalar o instaurar esos pilares fundamentales en el aprendizaje de los jóvenes, de los estudiantes, y a su vez dejarles a ellos esa necesidad de seguir aprendiendo, de querer aprender más, de adquirir más conocimientos sobre un determinado tema que a ellos les llama la atención. Al mismo tiempo, la tecnología facilita que los maestros tomen un rol menos mm, de dirección, menos rígido en cada clase, permitiendo que se enfoquen en brindar un acompañamiento individual y desarrollar talentos que estos serían únicos e innatos en cada alumno, independientemente de eh, su edad o de sus gustos. La educación inclusiva. La educación inclusiva en la actualidad ya está teniendo mucha importancia, se le está dedicando más atención a esto, ¿ya? Y sigue ganando más terreno como uno de los objetivos de desarrollo más importante en todo tipo de organizaciones, tanto a nivel educativo como a nivel laboral. El acceso a la tecnología, la falta de oportunidades, las barreras de lenguaje y las diferencias culturales toman más protagonismo como situaciones que es necesario considerar para el proceso de enseñanza-aprendizaje educativo. Entonces, ¿qué es la educación inclusiva? Esto significa que se debe tomar en cuenta las necesidades y el contexto de cada estudiante, facilitando para ellos entornos de enseñanza en los que todos, sin importar el origen, la etnia o si tienen alguna
discapacidad puedan desarrollar sus talentos para volverse miembros activos de su comunidad. Por esto, es importante también mencionar las metodologías más innovadoras con las que se está trabajando o que se está utilizando en la actualidad, ¿verdad? Porque somos conscientes de que estamos en la nueva era, en la era digital. Entonces, en esta era digital, la educación y la tecnología deben ser como argollas, ¿verdad? Y están siendo conectadas una a otra siempre. Poco a poco se va logrando y se va ganando más terreno. Entonces, de esta forma, las dos deben cooperar en la creación de propuestas pedagógicas innovadoras que sitúen al alumno en el centro del aprendizaje, para que él sea capaz de, asimismo que va adquiriendo conocimientos básicos, pues él vaya desarrollando más gustos o más conocimiento en los temas que a él le llaman la atención. Facilitar el aprendizaje es el objetivo último de toda metodología educativa. En la sociedad actual, este objetivo puede beneficiarse de la aplicación de nuevas tecnologías a la enseñanza, de manera que el proceso de aprendizaje sea un poco más participativo y coloque al alumno en el centro del sistema de aprendizaje. Las metodologías innovadoras en educación atienden las inquietudes de todos los estudiantes para lograr acceder a su propio mundo y captar esa atención con tal de que ellos puedan desarrollar las habilidades que deben adquirir. Cuando se habla de metodologías educativas innovadoras o activas, es cuando hacemos referencia a las propuestas o actividades que se implementan con el objetivo de una enseñanza dinámica. La implantación de nuevas metodologías educativas se está aplicando en todo el mundo, impulsando mejores resultados académicos por parte de los alumnos. Las metodologías educativas innovadoras que en la actualidad están funcionando de una mejor manera, tanto en el aprendizaje áulico virtual o el aprendizaje áulico eh, físico. Una de ellas es el aula invertida. Ya, esta metodología conocida como aula invertida es uno de los métodos más populares y consiste en invertir el orden de los roles tradicionales. Como su mismo nombre lo indica, la materia educativa básica se trabaja en casa, como yo le decía hace un momento, mientras que el tiempo que el joven o el niño pasa o se desarrolla en el aula se reserva para profundizar y reforzar este tipo de conocimientos. El aprendizaje basado en proyectos, que este aprendizaje en nuestra sociedad a nivel educativo es relativamente nuevo, pero es muy interesante. De hecho, aún hay ciertas inconformidades por parte de padres, tutores o cuidadores al momento de hacer el aprendizaje basado en proyectos, aunque para ellos de pronto es algo que los fuerza mucho. Por ejemplo, yo también pasé por eso, ¿verdad? Cuando me tocaba ayudar a mis hijos en los proyectos, al principio me quejaba y yo decía, pero, ¿para qué mandan proyectos si lo termino haciendo yo? Y esa era la queja constante de padres o cuidadores. Entonces, hasta que poco a poco nosotros como representantes fuimos concientizando este tipo de aprendizaje, ¿verdad? Es cuando ahí ya se aterriza la idea base, que es la de hacer que el estudiante desarrolle su aprendizaje basándose en proyectos, pero que el estudiante desarrolle el proyecto con la ayuda, con la guía de un cuidador o de tutor, correcto, pero no que el cuidador o el tutor
sea el que desarrolle este proyecto, ya, independientemente de la edad en la que ellos estén cruzando el aprendizaje, ¿verdad? Porque sí hay ciertos criterios que uno como representante debe de asumir o facilitarle los materiales para que los estudiantes puedan desarrollar de manera correcta dicho proyecto. Los conocimientos se adquieren por medio de la elaboración de un proyecto para resolver eh, determinados problemas, podría decirle, ya, para que ellos aprendan cómo resolver problemas en la vida real, planteándolo por un equipo de docentes. O mejor aún, elegido a veces hasta por ellos mismos en función a sus intereses, ¿verdad? Entonces, de esta forma, el proyecto va basado debido al interés o de acuerdo al interés de los alumnos. Y de acuerdo a ello, pues se va a desarrollar los proyectos. ¿Por qué? Porque va a ser la mejor forma en que ellos aprendan, porque van a trabajar en algo que les gusta, que les llama la atención. Y de esta forma, el docente pasa a tener un papel de guía o mediador, mientras que el alumno se convierte en el protagonista del aprendizaje, ¿verdad? Porque él va a tener más oportunidades para aprender sin estar sometido a ese régimen rígido de aprendizaje. Y de esta forma se trabaja de manera transversal. Y los estudiantes no dejan de adquirir los conocimientos y competencias claves que marca el currículum educativo, porque aprenden haciendo, aprenden desarrollando, aprenden investigando, aprenden ellos mismos elaborando sus propios proyectos de acuerdo a sus intereses y a sus necesidades. Otra de ellas es el aprendizaje cooperativo. El trabajo en equipo es una parte muy importante para este método. Ya, si bien es cierto, nosotros venimos de épocas duras en las que cuando estuvimos en pandemia, adaptarnos al encierro fue complejo y a su vez adquirir nuevas habilidades también fue complejo. Y habilidades me refiero incluso hasta habilidades de aprendizaje, aprender a adquirir conocimientos en línea sin tener o sin pasar 4, 5, 6 horas sentado en un pupitre sin esperar la directriz de un docente fue complicado para jóvenes, niños y adultos. Si bien es cierto, esto nos ayudó mucho, mucho, ¿por qué? Porque cuando se hacían los trabajos grupales o las aulas colaborativas, era cuando se designaba a un determinado grupo de estudiantes desarrollar un proyecto y de esta forma inculcaban en ellos que debían reforzar lo que era el trabajo en equipo, el trabajo colaborativo. Por eso el trabajo en equipo es la parte crucial en este método de aprendizaje. Es necesario para esto que ellos formen grupos en los que cada uno tiene un rol determinado, ¿verdad? El objetivo solamente se alcanza si cada miembro del equipo sabe interactuar con los demás y a su vez trabajar de manera coordinada. Se trata con esta metodología de fomentar la colaboración entre los miembros de un mismo equipo, generando una interdependencia positiva entre los miembros. Si bien es cierto, este tipo de trabajo colaborativo solamente se lo veía en los últimos niveles ya para graduarnos del colegio y cuando se trabajaba en la universidad, ¿verdad? Ya ahora esta metodología ya se la está implementando en lo que es los niveles educativos desde inicial y son técnicas muy interesantes porque le ayuda a que el alumno aprenda a desarrollarse o a desenvolverse o a aprender en entornos diversos y adaptarse a trabajar o a colaborar en equipo con eh, sus pares, con sus compañeros y de esta forma
rompemos el mito de que, no, yo hago mi trabajo individual, no, a mí no me gusta trabajar con nadie, yo trabajo solo. ¿Por qué? Porque de esta forma, haciendo un trabajo o un aprendizaje cooperativo, eh, asimismo que se le enseña al estudiante a trabajar en equipo, también se le enseña a desarrollar habilidades como por ejemplo la comunicación, hablar de una manera correcta, a ser respetuoso, a ser tolerante, a ser paciente, a ser empático, a- y un sinfín de cosas más que el estudiante va a aprender y no solamente está aprendiendo un tema específico, ya sea que se lo designó el docente o por gusto grupal, ellos se dediquen a aprender y trabajar en ese proyecto, sino que son muchos más puntos, muchos más ítems en los que se trabaja, ¿ya? Con el estudiante para que ellos vayan aprendiendo en el día a día. Vuelvo y repito, la empatía, ser comunicativo, ser responsable con tu tarea designada. Y a su vez, como eres responsable con la tarea que te asignaron a ti, también tienen el compromiso de aprender cada uno de los detalles de cómo se desarrolló ese proyecto, ¿verdad? Y de esta forma, como nos pasaba en la universidad, al menos a mí, tenía un profesor que decía, ya, bueno, les pongo tal tema. Ustedes me lo desarrollan en, en el aula, en la hora de clase. Pongámosle que eran 40 minutos, ¿verdad? Entonces, claro. No, tú haces esto, tú haces el otro, tú haces el de acá y el de acá, el de acá. Entonces llegó un punto en que el docente decía, perfecto, sí, es trabajo grupal, están haciéndolo bien, cada uno está designándose un tema diferente, un tema específico, cada uno está asumiendo un rol, pero deben de tener un líder de grupo, perfecto, pero que el trabajo esté terminado, que haya trabajo en equipo y que tenga un líder de grupo, no es sinónimo de que el líder de grupo va a ser el que se va a parar al frente a desarrollar el proyecto o a explicar o a dar una explicación del trabajo que yo les he dado como consigna para que ustedes trabajen durante el aula de clase, durante la hora de clase, ¿verdad? Entonces ahí a nosotros nos cogió así como que de atrás para adelante. ¿Por qué? Porque es un remesón a lo que ya veníamos acostumbrados, al típico de que, a ver, ya, tú me desarrollas ustedes como grupo me desarrollan este tema y todos al más inteligente lo cogían como líder del grupo y el líder del grupo era el designado a pararse allá al frente a decir y como loro Lara, 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 a decir todo lo que se había desarrollado y qué proyecto era el que se había investigado. Entonces, de esa forma, estábamos designándole ese compromiso o esa responsabilidad a una sola persona. Y ya todo eso cambió. En la actualidad, el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo, ayuda a que cada uno de los integrantes del grupo aprendan lo mismo, independientemente del trabajo que les hayan designado en ese momento, y a su vez sean capaces de desarrollar el tema en su totalidad en el momento a que a ellos se les designe explicar o dar una explicación independientemente de cualquiera de los integrantes del grupo, que es muy interesante y que eso me parece uno de los mejores aciertos en la educación actual. Asimismo, el otro, que es el diseño del pensamiento o el design thinking, perdonen mi inglés, es un método para resolver problemas del que pueden desviarse un poco lo que es el aprendizaje significativo. Esto es basando el aprendizaje en las ideas, en la creatividad, que tiene 5 pilares importantes o 5 etapas, que son la empatía, la definición, la ideación, el prototipado y el testeo. Se trata de aplicar un método sistemático con tal de encontrar nuevas formas de satisfacer una necesidad o resolver el problema. Viene del mundo del diseño, pero tiene una amplia aplicabilidad en realidad en lo que es el mundo educativo actual. Por otra parte, también lo que es la gamificación.
que es el objetivo de esta metodología, en realidad es motivar el aprendizaje a través de un juego. Por ello, se introducen elementos propios del ámbito de ciertos juegos en línea, como lo son la recompensa, los desafíos, los rankings o los niveles del más bajo al más alto, de acuerdo a las habilidades desarrolladas o conocimiento, etcétera. Y esto todo se lo desarrolla en un contexto que no es lúdico. De esta manera, con la gamificación se promueve un aprendizaje emocional que resulta muy significativo y lo más importante de todo es que este aprendizaje se hace duradero. A ellos les va a durar durante el tiempo que ellos desarrollen sus conocimientos. ¿Por qué? Porque así como yo a veces lo sabía decir como chiste, pero no era chiste, era en serio. No sé si ustedes recuerdan, en nuestros tiempos de juventud había el jueguito este de que, un jueguito de Nintendo en que la ranita iba cruzando una carretera donde habían 5 hileras de carros y mientras la ranita iba cruzando la carretera, debía tratar de no ser atropellada, porque perdía, pues no, moría y volvía a salir una nueva vida y tenía que volver a cruzar la carretera. Entonces, yo lo contaba y yo decía, bueno, y me decían, pero ¿tú cómo aprendiste a caminar entre los carros o a cruzar eh, estas carreteras o calles principales con tanta habilidad? Entonces yo les decía, bueno, pues yo aprendí a cruzar las calles con el jueguito de la rana en la carretera. Y la gente se reía, pero ya analizándolo desde el punto de la nueva estrategia de aprendizaje, es lo correcto. O sea, de esa forma es cuando, como ya lo he venido diciendo, es una forma de resolver problemas en la vida real, pero lo estás aprendiendo desde una postura más activa, más analítica. De esta manera, con la gamificación, se promueve un aprendizaje emocional que resulta muy significativo y duradero para los jóvenes. Asimismo, el aprendizaje basado en problemas. Esta es una etapa del aprendizaje basada en proyectos en la que el elemento a resolver o la pregunta inicial del problema preferiblemente debe ser de nuestro día a día, de nuestro ambiente cotidiano, ¿verdad? Para poder encontrarle una solución real, para poder resolver de manera este, más acertada a resolver problemas, basado en problemas de la vida real. Se puede emplear técnicas como lo que es el pensamiento de diseño en el aprendizaje basado en problemas. El aprendizaje se lleva a cabo de manera conjunta y consta de varias fases distintas. El planteamiento de problemas que se analizan, investigan, argumentos y en última instancia se proponen soluciones es el fundamento. El alumno eh, necesitará obtener los conocimientos necesarios para plantear él mismo lo que es la solución de dichos problemas. Asimismo, como lo que es las metodologías TBL o Thinking Based Learning, es donde el alumno está en el centro del proceso educativo, con las metodologías TBL, que son un método activo. El objetivo no es en el nuevo método de enseñanza, no es la memorización de los conocimientos, sino que ellos vayan adquiriendo conocimientos de manera activa, vayan adquiriendo conocimientos de manera activa, ¿verdad? Sin el desarrollo de habilidades y las habilidades, sino el desarrollo de habilidades y las habilidades basadas en la comprensión profundamente fundamentada en que el alumno puede utilizar elementos de la vida real para desarrollar nuevos aprendizajes. Al ser más consciente de su valor práctico, se supone que el alumno es responsable de su propia educación a través de eh,
designaciones de proyectos, ¿ya? Y el Instituto Project Zero y el desarrollo de rutas del pensamiento en la Universidad de Harvard lleva décadas trabajando en esta línea, ¿ya? Y es muy interesante ya que ellos han sido capaces de preparar nuevos educadores para que estos sean los educadores del siglo XXI, en lo que ellos deben conocer y tener la capacidad de implementar en sus aulas las metodologías educativas más innovadoras para poder desarrollar el aprendizaje áulico de una mejor manera y que el tipo de aprendizaje que lleven sus estudiantes sea el más adecuado, porque ellos deben de mm, analizarlo y reforzar en los gustos o las aficiones de cada uno de los estudiantes. Entonces, por eso es que a veces, o casi siempre, o sea, yo mm, discrepo mucho con ciertas personas cuando tocamos el tema de lo que es las tecnologías, porque yo respeto opiniones de todos. Mi opinión muchas veces no es la misma de todos también. Yo tengo mi propia opinión como un individuo pensante. Entonces, cuando a mí me dicen, no, es que mi hijo, él no usa redes sociales, él no usa aparatos electrónicos porque eso es malo, eso le quema el cerebro, eso le funde las neuronas, eso le mata las neuronas, eso no le ayuda en nada, y dale con las neuronas y dale con el cerebro. Y ahí es cuando yo les lanzo la contraparte y les digo, ok, tú me dices que los aparatos electrónicos y que la tecnología le hace daño a tu hijo, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasa si yo te pregunto, porque le funde el cerebro, le quema las neuronas, etcétera? ¿Y tú qué opinas cuando yo te digo que por el exceso de consumo de alcohol o por el exceso del tabaquismo, de cigarrillo o el vapero o por el exceso de alimentos no saludables, también estás afectando a tu, tu cerebro, también estás afectando tus neuronas, etcétera? Entonces ahí es cuando me dicen, pero, y no saben cómo responderme. Entonces yo digo, entonces no hay que satanizar a la tecnología, no hay que satanizar al Internet, sino más bien hay que darle el uso y el valor adecuado que se merece de acuerdo a la edad de nuestros hijos o de las personas que están bajo nuestro cuidado. Ser responsables en lo que ellos consumen, ¿verdad? Y dedicarles tiempo a que ellos aprendan de una mejor manera y que este aprendizaje sea más activo, de acuerdo a los gustos de cada uno de estos chicos. Y bueno, pues amigos, un tema muy interesante, como siempre, la tecnología. Y pues les recuerdo, soy la psicóloga Carmen Córdoba, conductora del programa Clic Psicológico, que se transmite en vivo todos los días martes a las 7 de la noche. Recuerden que el número al que se pueden contactar conmigo para alguna consulta o asesoría solamente por WhatsApp al 098-792-1353. Adicional a eso también me pueden seguir en mis redes sociales, en Facebook y en TikTok como Clic Psicológico y en Facebook como Psicóloga Carmen Córdoba. También tengo que informarles que este programa llegó gracias a Evolución Radio Comunitaria y somos retransmitidos por la coalición de medios digitales Ayu Comunicaciones, BL Medios, Cataluña Zona Radio, la red de medios comunitarios de Evolución, Radio Citizen 593, Comunisur desde Bolivia, Grupo Constructor Social, Juntos Educación Ciudadana, Plataforma Cívica Nueva Sociedad, Publicarte al Día desde Loja, la Red Joven, Publicarte Estudio, Tu Imagen Cuenta, Voces Milano desde Italia y Radio Star. Una vez más, para mí ha sido un inmenso gusto poder compartir con ustedes este programa. Que tengan buenas noches. Luces fuentes de tiempo, ojos y cuerpo de sal, implacables curvas, fuego violento, mi demonio angelical.